Muchas gracias al senador Gamboa por la invitación a venir a platicar con ustedes sobre el estatus de Pemex y como empresa productiva del Estado. Les agradezco mucho, me tomaré algunos minutos para platicar cómo estamos viendo Pemex en estos momentos, agradeciéndole pues la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar sobre este tema tan importante para nosotros. Lo primero que a mí me gustaría comentar es que, aunque todos conocemos Pemex, al final del día, yo fui consejero de Pemex desde el lado de Hacienda, y aún así había ciertas cosas que no había yo caído en cuentas. Pemex es una de las 100 empresas más grandes del mundo, lo cual es un avance enorme. Es la empresa más grande de México, la empresa más grande de Latinoamérica. Pero además, sus ventas son iguales a todo el Producto Interno Bruto de un país mediano como Uruguay, un par de veces Bolivia, un par de veces Panamá. Como cada una de sus empresas es una de las empresas más grandes en su propio rango. Es la 8ª empresa productora de crudo, la 15ª empresa por capacidad de refinación, la 5ª empresa en términos de activos de transporte, la 5ª empresa de petroquímicos, la primera empresa de fertilizantes y la 7ª empresa comercializadora. Es una empresa bien grande y por lo tanto es una empresa que toma tiempo irla moviendo. ¿Cuál es el reto que enfrentamos de corto plazo? Y es interesante porque tanto el reto como la oportunidad me los fijó el presidente de la República cuando me hizo el honor de nombrarme casi exactamente hace un año. Me dijo: el reto que tienes es ajustar la estructura de costos y la estrategia de negocios a un escenario de precios bajos, que significa sanear las finanzas de Pemex. Al mismo tiempo, se tiene la oportunidad histórica de utilizar y acelerar la implementación de la reforma energética. Y como ya vimos en la presentación con una enorme claridad que hizo el secretario de Energía, los alcances de la reforma energética son enormes. Y la reforma que ustedes aprobaron es enorme. Desde el punto de vista de Pemex, es tan profunda, tan compleja y tan estructural que se puede explicar de una manera muy sencilla. Antes de la reforma energética, solo Pemex podía explorar, perforar, transportar, refinar, procesar o vender cualquier producto que tuviera que ver con el petróleo. Hoy cualquier empresa puede hacerlo, en cualquier etapa, y se le permite a Pemex hacer alianzas con cualquier empresa para llevar a cabo sus tareas. ¿Qué hemos hecho y qué se ha logrado? Pues yo les diría que hoy Pemex tiene finanzas estables, mejorables, pero estables. Se hizo un plan de ajuste enorme de 100,000 millones de pesos. Es una cantidad casi astronómica. Para darnos alguna idea, es más de 2,5 veces el presupuesto de la UNAM, y lo tuvimos que recortar el año pasado. Todo esto buscando no comprometer la producción futura, utilizando todos los elementos de la reforma energética y generando eficiencias. También se tomaron medidas para fortalecer el balance financiero de la empresa, que nos permitió pagarle a los proveedores un beneficio para el fondeo del pasivo laboral, como lo marcaba la reforma energética, etcétera. Mayor acceso a los mercados financieros y un manejo activo de la deuda. Esto ha tenido un impacto bien importante. Esta gráfica es una manera de llamarlo el riesgo Pemex. Es cuánto tiene que pagar Pemex por encima del gobierno federal para contratar deuda. Y como ven, hace un año este riesgo estaba por arriba de 310 puntos base, 3.1% por arriba de los bonos del gobierno federal. Hoy esa cifra está cerca de la mitad, a cerca de 150 puntos base. O sea, se ha reducido el riesgo Pemex vis a vis el gobierno federal a la mitad.
Y eso es un gran logro, eso es un reflejo de que los inversionistas poco a poco están confiando en que las finanzas de Pemex están mejorando. Falta mucho por hacer. Lo que uno busca ahí es que ese número se acerque y que esté por debajo del 1%. Y eso ya es más o menos el nivel histórico que ha tenido Pemex. A tal grado que podemos decir y queremos decir que el escenario financiero del 2017 presenta un cambio de tendencia. Por primera vez desde el 2012, cuando por cierto el precio del petróleo estaba en $100 por barril, Pemex va a tener un superávit primario, que quiere decir que sin tomar en cuenta el servicio de la deuda, vamos a tener un superávit. Vamos a tener una plataforma de producción alcanzable de 1.944 millones de barriles diarios. Y utilizando premisas realistas y supuestos conservadores, la empresa regresa a equilibrio financiero para el 2019 o 2020, lo cual para mí es francamente sorprendente y habla de la fortaleza de la empresa, de que el negocio petrolero es un negocio noble y que si se toman y tomamos todas las medidas admitidamente difíciles, pero necesarias, la empresa puede regresar a un equilibrio financiero con relativa prontitud. Y todo esto sin tomar escenarios demasiado optimistas. La gráfica de la izquierda es un poco divertida porque lo que hicimos para tomar el escenario de precios fue simplemente tomar el escenario de precios de los mercados, los escenarios futuros, que eso casi nunca se hacía, generalmente hacíamos una proyección propia. Y para tomar una idea de que no todo el mundo es igual de conservador, pusimos las proyecciones de Petrobras, que es la línea azul. Pues claramente Petrobras es un poco más optimista que nosotros de lo que creen que va a pasar con el precio del petróleo. Aún con precios del petróleo conservadores, Pemex regresa a un equilibrio financiero relativamente pronto. ¿Qué podemos decir de las dos? Y en esas me voy a concentrar. Las dos empresas más grandes de Pemex, que son Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. Lo primero es que somos la octava productora de petróleo. Hace no mucho éramos la tercera productora de petróleo del mundo. ¿Qué pasó? Y esto es una cosa que es bien interesante de tratar de dimensionar, porque, insisto, confieso ahora sí que mi ignorancia y mi persistencia. Uno siempre se pregunta, pero ¿cómo es posible o cuándo se va a estabilizar la plataforma de Pemex? ¿Por qué es tan difícil? Y la respuesta está en la gráfica de la izquierda. Lo que vemos en la gráfica de la izquierda es que en el 2004 Pemex producía 3.4 millones de barriles. De esos, 2.1 venían de un yacimiento de Cantarell. Ese yacimiento hoy produce 200,000 barriles. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues se ha caído la producción a 2.1 millones de barriles. Las buenas noticias son que la producción sin Cantarell, que son los otros, el negro y los verdes, ha aumentado 54%. Esto equivale a 700,000 barriles de petróleo diarios. Para darnos una idea de qué tamaño es esto, esta es la producción de todo Colombia. Colombia es un país petrolero en el hemisferio y durante toda su historia hoy produce 700,000 barriles. Pemex ha aumentado su producción sin Cantarell todo lo que produce Colombia. No es un logro menor. ¿Qué ha pasado? Yo aquí tengo una manera quizás coloquial de decirlo. La naturaleza fue generosa con México, pero no fue eterna. Nos dio un Cantarell y ahora la nueva geología se va a quedar y va a costar más trabajo sacar petróleo y producir petróleo. Y eso se ve en la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha lo que nos indica es que en el 2000 Pemex invertía en exploración y producción 50,000 millones de pesos al año.
antes de que se hiciera el ajuste, teníamos que invertir 350,000 millones de pesos al año para ir aumentando la producción sin Cantarell 54%. Y esta es la nueva realidad, así se va a quedar. Vamos a tener que invertir más para poder aumentar y mantener la producción de Pemex en esos niveles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero concentrarnos en asignaciones rentables para Pemex. Esto suena anormal, pero antes a Pemex se le decía cuánto producir y no importaba cuánto costara producirlo. Ahora nos vamos a concentrar en yacimientos en donde sea rentable sacar el petróleo. 2, vamos a acelerar el programa de alianzas, como ya empezamos con el campo de Trión, que ahorita platicaré un momento sobre él. Tendremos una estrategia diferenciada para campos pequeños, para no hacer todo el proceso de los farm outs, y haremos contratos en los cuales, en lugar de que Pemex corra todo el riesgo, el contratista corra parte del riesgo. Trión, ¿por qué es tan importante Trión? El que es el campo que se asignó en la ronda 1.4. Pues primero, porque es interesante. Cuando yo llegué a Pemex en marzo o abril y tuvimos que hacer este recorte de 100,000 millones de pesos, recortamos un proyecto que tenía 13,000 millones de pesos asignados en aguas profundas. Y aquellos de ustedes que estén familiarizados con esto, ninguna compañía en el mundo, aún compañías más grandes que Pemex, desarrollan campos en aguas profundas solos. Es mala idea porque las inversiones son muy grandes, los riesgos son muy grandes. Entonces, pues recortamos el proyecto. Sin reforma energética, ahí hubiese quedado la historia y aquí hubiese yo terminado. Con reforma energética, 8 meses después, ese campo va a detonar una inversión con un socio australiano de 11,000 millones de dólares para México. Eventualmente, en ese campo, sí, es una empresa minera australiana, minera y petrolera, pero solo este campo tiene una cantidad de petróleo interesante, tiene más o menos 500 millones de barriles. La Secretaría de Energía ha hecho un trabajo espectacular, y no hay otra manera de caracterizarlo, en los procesos de licitación. Todos los campos que se habían licitado antes de este sumaban 500 millones de barriles. Solo este campo son 500 millones de barriles. Entonces es bien importante lo que esto va a detonar. Y esto les da a ustedes una idea del alcance de la reforma energética. Sin reforma energética no habría esa inversión. Con la reforma energética, ahora ese campo va a detonar junto con los demás, va a detonar una cantidad de inversión bien importante. ¿Qué pasa con Pemex Transformación Industrial? Y este es un tema ahora sí que interesante y convertido. El reto es revertir las pérdidas económicas y operativas de cerca de 100,000 millones de pesos que tenemos cada año. Uno se pregunta por qué se pierde tanto dinero en refinación. Y estas dos gráficas que no parecen tener relación nos dan una idea. El índice de paros programados en nuestras refinerías es 3 veces el estándar internacional. Entonces, esa no es manera de manejar las refinerías. Lo interesante es que en la gráfica de la derecha nos dice por qué se paran esas refinerías. Y la respuesta es que el 74% de las veces que paramos las refinerías tienen que ver con suministro de hidrógeno, de vapor, de agua o de electricidad. No tiene nada que ver con refinación. Y si uno va a cualquier otro lugar, casi en el mundo, y uno le pregunta al gerente de una refinería en Estados Unidos o en algún otro lugar, oye, ¿qué tal va tu planta de hidrógeno? La respuesta va a ser, ¿cuál planta de hidrógeno? Las refinerías en el mundo compran el hidrógeno y se acabó. No son dueñas. Esto es una razón histórica y tiene algo de sentido. Antes no había quien nos ofertara hidrógeno. Las plantas de electricidad y de cogeneración no son de las compañías petroleras.
son de empresas especializadas. Hay bien pocas en el mundo que lo hacen más barato, más eficiente y con una enorme confiabilidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues hacer alianzas en lo que nosotros llamamos actividades auxiliares de refinación, que es hidrógeno, agua, vapor, etcétera. ¿Esto qué nos va a permitir? Concentrarnos en la atención oportuna a factores de riesgo en la actividad propia de refinación, que es una operación segura y confiable. En el proceso de liberalización, parte de los costos de la distribución de la gasolina se los comía Pemex. Eso poco a poco se va a resolver, y por supuesto el robo de combustibles. ¿Qué significa esto? Y el secretario de Energía ya tocó parte de esto, pero déjenme elaborar 2 minutos. ¿Por qué es tan el alcance que tiene un poquito más aterrizado alrededor de la distribución de gasolinas? Si ustedes ven, del lado izquierdo vemos los ductos, un mapa muy parecido, está mejor hecho el de la Secretaría de Energía, me lo voy a robar, de los ductos que tenemos en México. Ustedes ven del lado derecho los ductos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene 27 veces la capacidad instalada por kilómetro cuadrado, y por el número de vehículos 20 veces la capacidad instalada. Claramente nos faltan ductos en México. Transportar combustibles por autotanque es 14 veces más caro que transportarlos por ducto. No es la mejor manera de hacerlo. Algo similar pasa con capacidad de almacenamiento. En Estados Unidos cuenta con 40 veces la capacidad de almacenamiento y 12 veces el número de días de inventario. En promedio hay 29 gasolineras por cada 100,000 autos, mientras que en México hay solo 8. Entonces, sí traemos un problema de almacenamiento y de distribución. ¿Qué pasa? Así está nuestra capacidad de almacenamiento y de ductos. Ya lo puso más o menos el secretario en la parte de gasoductos, que es francamente importante. En lo que nosotros llamamos poliductos y terminales de almacenamiento, también se ve una diferencia enorme de todo lo que tiene que ocurrir y todos los proyectos que se están haciendo. Unos los harán solo los privados y otros los harán en asociación con Pemex. La inversión que se tiene estimada es como de 15,000 millones de dólares, que es un número enorme. Entonces, todo esto va a mejorar la capacidad y las opciones para los consumidores en México alrededor de todos los productos relacionados con el petróleo. Termino muy rápido. Yo me atrevería a decir que Pemex ha enfrentado el reto de corto plazo con determinación y hoy tenemos finanzas estables, mejorables, pero estables. Empezamos a aprovechar la oportunidad histórica de la reforma energética. Nos falta muchísimo por hacer. Hicimos una alianza, de hecho hicimos 2 ese mismo día, por supuesto Trión, pero por primera vez participar en acceder a un campo nuevo con Chevron. Y yo estoy optimista con todas estas acciones, utilizando parámetros realistas y escenarios conservadores. Pemex va a regresar a equilibrio financiero y se va a mantener como la empresa emblemática del país. La reforma energética, no me queda la menor duda, va a fortalecer a Pemex. Con esto yo terminaría y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. Muy bien.